Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes de nuestro corte comercial, tenemos con nosotros hoy a una persona muy especial para hablar de un tema que está bastante álgido en este momento en el mundo de la medicina, que es el vértigo, ¿no? Yo como médico familiar, últimamente he referido varias personas con este tema a consulta de otorrino, porque, siempre ha habido, y es una de las causas más frecuentes, el vértigo de consulta, ¿no? La gente simplemente no sabe qué hacer, o sea, el vértigo es algo que te deja desarmado, ¿no? Y hemos traído a una de las mejores especialistas en el tema, que es la doctora Liselot Bello Dotel. Hola Liselot, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Eres parte de la familia Viva Mejor, tú lo sabes, y para nosotros es un honor que estemos aquí tratando este tema, ¿no? ¿Es el vértigo también algo frecuente en la consulta de otorrinolaringología? Sí, por supuesto. Una de las consultas más frecuentes, sobre todo en los últimos 2 años, ha sido las crisis vertiginosas. Ok. ¿Qué es el vértigo? Para que las personas puedan conocer y si el vértigo se debe diferenciar de otras cosas que se parecen al vértigo. Eso sería un tema interesante para que comencemos a profundizar en el tema. Sí. El vértigo es una sensación ilusoria de movimiento, una falsa sensación de movimiento. Sí hay modos de diferenciar trastornos vertiginosos reales, per se, del oído interno, trastornos vertiginosos que nosotros llamamos periféricos, de trastornos vertiginosos centrales. Cuando decimos central nos referimos al cerebro. Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión tumoral puede tener crisis que confunda con un vértigo. Realmente no es vértigo. El vértigo es una sensación de movimiento que puede ser más prolongada, menos prolongada, a veces acompañada de vómitos, de náuseas, de algunos movimientos de los ojos que llamamos nistagmus. Pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen una lesión central y van a debutar con inestabilidad. Inestabilidad, y al andar van a tratar de tener una base de implantación más amplia, abren las piernas para poder caminar, para poder equilibrarse. Esos son signos diferentes que lo vemos cuando evaluamos los pacientes o el médico que lo va a recibir, que se diferencian de un trastorno vestibular a un trastorno central. Los pacientes con trastornos centrales van a tener dificultad para poder caminar, pero es un trastorno que llamamos ataxia. O sea, tienen trastornos para poder hacer el movimiento bípedo, que es diferente a lo que siente el paciente con una crisis vertiginosa, que son las más frecuentes, afortunadamente. Las tumorales son menos del 2%. Perfecto. Y cuando la gente dice que se marea, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, estoy mareado. ¿Eso es siempre vértigo o a veces pueden ser otras cosas? Mareo y vértigo son 2 términos que los pacientes lo utilizan indistintamente. Exactamente. En realidad no es lo mismo. El mareo hay una sensación de como cuando las personas están a la mar, en el barco, esa sensación de vaivén, de inestabilidad, con un poco de malestar general. Pero el paciente que llega a la consulta no nos diferencia. Te puede decir mareo o vértigo indistintamente. Entonces, en la historia clínica, cuando uno le empieza a preguntar, lo identificamos. Y ahí empezamos entonces ya las evaluaciones. Hasta hace unos años en el país, el paciente que se mareaba o tenía vértigo, como lo dicen ellos, iba al cardiólogo, porque es un problema del corazón, al cardiólogo. El cardiólogo hacía todas sus evaluaciones, no le encontraba nada, pues al neurólogo. El neurólogo le hace una resonancia, busca las cosas, no hay nada, usted necesita medicamentos, y le daban medicamentos de por vida. De hecho, la mayor parte de los pacientes mareados de nuestro país se autodiagnostican o ellos tienen ya la etiqueta de que tienen vértigo de Meniere. Y ahí quedaban. Totalmente. Ajá. Ahí quedaba en la idea popular y en el médico de familia, el médico general, vértigo de Meniere. Si usted no tiene un tumor y usted no tiene un problema cardíaco, pues es Meniere. La realidad es que nada más lejos, más falso. El Meniere es un proceso destructivo del oído interno. Y para que el paciente tenga un vértigo de Meniere tiene que existir una tríada donde hay el mareo per se o el vértigo,
tiene que haber pérdida de audición y tiene que existir acúfenos o tinnitus. Y esto va a ir siendo progresivo hasta que destruye el oído. O sea, es una entidad muy definida, nada que ver con lo que vemos en general. Y además de muy mal pronóstico para el oído. Sí, es un proceso destructivo. La mayor parte del vértigo que vemos en la consulta de otorrino y los que hacemos otoneurología es un vértigo periférico. Doctora, perdón, para que quede más claro, porque el vértigo es un problema de otorrino porque está alojado en el oído, ¿verdad? En el centro es el sistema vestibular es el oído interno. Exactamente. Es propiamente de la consulta del otorrinolaringólogo. Exacto, porque queremos aclarar esto porque evidentemente es lo que usted estaba diciendo. La gente va al cardiólogo, al neurólogo, sí. Sobre todo ha cambiado, la tendencia ha sido más ahora ir al neurólogo que al cardiólogo, ¿no? Sí. Y efectivamente la gente no sabe que el problema central de un vértigo o de un mareo, entre comillas, es el oído. El centro del equilibrio está en el oído. Exactamente. Es algo muy simple, pero podríamos resolverlo en las emergencias cuando empecemos a educar una gran cantidad de los médicos que están en emergencia para hacer pruebas muy simples que derivan rápidamente a dónde debe ir el paciente, a neurología o a otorrinolaringología. Pero por lo general los pacientes vienen ya a la consulta después de tener sus evaluaciones de cardiología. Eso nos da una tranquilidad porque ya descartamos esa parte. Y empezamos entonces nuestras evaluaciones propias. Exactamente. El vértigo, por lo general, se rehabilita. El vértigo postural paroxístico benigno, que es el más frecuente, es un vértigo que una vez diagnosticado se rehabilita. No tiene que usar medicamentos de por vida. Solamente ponemos medicamentos en fase aguda, cuando el paciente tiene vómitos, náuseas, síntomas acompañantes que no le permiten hacer su vida normal. Pero una vez que frenamos ese trastorno en la fase aguda, el paciente se estudia, tenemos estudios muy específicos para el sistema vestibular, se identifica cuál de los canales, tenemos 3 canales en cada lado, cuáles son los canales afectados y trabajamos directamente sobre esos canales y el paciente se rehabilita perfectamente. Es decir, el oído tiene 3 canales, el oído interno, ¿verdad? Sí. Acuérdense que es como un caracolito y tiene como 3 canalitos, ¿verdad? El caracolito es la cóclea, es la que controla la audición. El sistema vestibular son los canales semicirculares. Tenemos 2 canales semicirculares laterales, canal anterior derecho, anterior izquierdo, posterior derecho, posterior izquierdo. O sea, son 3 canales que nos orientan en el espacio. Y tal cual, o sea, uno está más arriba, otro está más abajo, tal, o sea que nosotros dependemos, o sea, eso que nosotros podemos hacer con tanta facilidad y tanta naturalidad, que es ubicarnos dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es delante, dónde es detrás, derecha, izquierda, eso es el oído. Sí, por supuesto. Exactamente. Es el oído. Entonces, sí, porque es que parece increíble, ¿no? Pero es que es un sistema que se replica hacia todo el cuerpo y funciona ahí, ¿no? Sí. Eso siempre ha sido como maravilloso porque... Sí, lo es, de hecho lo es. Recibe una información visual, tiene que ver mucho en la parte músculo-esquelética, pero donde se controla es ahí. Exactamente. Y tenemos estudios específicos para determinar qué canal está afectado. O sea, hasta hace unos años atrás no se hacía, ya sí. Cada vez tenemos estudios, la tecnología va avanzando y tenemos estudios muy específicos. Tenemos la videonistagmografía, tenemos el VEGIT, tenemos muchos estudios, la posturografía dinámica activa, que nos orientan a cuál es el manejo más eficaz para ese paciente y se rehabilitan rápidamente. Por lo general, la mayor parte de los pacientes se rehabilitan. ¿En cuánto tiempo, doctora? Más o menos, en su experiencia. En algunas 2 semanas de estar rehabilitados. Se hace ejercicios con equipos especiales y ejercicios que el paciente va a manejar en la casa. Cuando hay fase aguda podemos hacer una terapia y en el momento podemos revertirlo haciendo unas maniobras específicas dependiendo de los signos del nistagmo hacia donde nos orientan y revertimos también en los cuadros agudos. O sea que esto hoy en día tiene un manejo más claro y accesible para la mayor parte de los pacientes. Y muy distinto, porque vamos a ver, generalmente el que tiene este tipo de vértigo benigno tiene varias crisis porque no se trata.
Sí. Entonces, además, las crisis duran muchas semanas. Yo he tenido pacientes que han estado 5 o 6 semanas con crisis. Usted me dice que en 15 días con rehabilitación podría desaparecer. Imagínese usted la noticia que me está dando, en el sentido de que yo como médico, le puedo ser muy sincero, pensaba que eso era una patología de mínimo un mes de duración. No. O sea, porque todo el mundo se levanta todas las mañanas, especialmente cuando se levanta, cuando cambia de postura de acostado a sentado. Los canales anteriores. Exactamente. Y claro que ellos dicen sigue, pasan las semanas y sigue, y va como disminuyendo, ¿verdad? Pero claro, evidentemente es mucho mejor ir al otorrino y salir de eso en una semana. O sea, se resuelve. Tú sabes que nosotros tenemos la desventaja de que todos somos médicos en este país y la gente empieza pensando que es anemia. La gente busca muchas explicaciones antes de llegar a donde debe llegar. Por eso quizás se tardan tanto. Y porque la gente cree que mareo, como decíamos al principio, es una sola cosa. Sí, lo engloban las dos, pero exacto, es más difícil que un paciente que no tenga que ver con el área médica lo defina, pero sabe que hay una inestabilidad. Por eso. Hay un trastorno que le genera mucha ansiedad. Hoy en día, bueno, desde que empezó el tema de la pandemia, ha habido un incremento de las crisis vertiginosas. Eso le quería preguntar, porque usted refirió a que desde hace 2 años, y evidentemente en este momento cuando uno dice 2 años atrás, uno dice pre-pandemia, post-pandemia. Sí. O sea que durante la pandemia han aumentado los casos de vértigo. Sí, por supuesto. Además del oído interno, nosotros tenemos que tener la columna cervical, influye mucho en que se desarrollen crisis vertiginosas o no. Desde que empezó la pandemia, por supuesto, toda la inseguridad que ha traído, la incertidumbre, todo esto que ha sucedido ha generado mucho estrés. Y las personas cuando se estresan hacen una rectificación de la columna cervical. Cuando hay una rectificación de la columna cervical, al hacer un giro, un movimiento brusco, conduciendo, se desencadena crisis vertiginosa. La aprensión, el temor, todo esto que ha sucedido en todas partes del mundo ha hecho que se disparen los índices de pacientes vertiginosos. Sumado a esto, el tiempo que la gente estuvo recluido en sus casas hizo que disminuyera la vitamina D. La vitamina D también es una causa de vértigo. Cuando está por debajo de los niveles aceptables, el paciente puede desarrollar vértigo. Pero sumémosle a eso que la gente se quedó en la casa y el quedarse en la casa hacía que comiera más. Porque mientras tú estás en la casa ocioso entre comillas, simplemente estás en la casa aunque estuvieras trabajando, pero comes. Disparó los índices de colesterol y triglicéridos. Hemos tenido descontrol electrolítico de los pacientes. O sea que todo eso contribuyó a que los casos de vértigo se dispararan. Y también, doctora, la deshidratación, porque la gente al estar en su casa toma menos agua. No sé por qué es ese fenómeno, pero come más y toma menos agua. Los adultos tienen menos sensación de sed. Exacto. Eso es parte de lo que vemos en los trastornos de deglución. Las personas a medida que van cumpliendo años tienen menos sensación de sed. Uno de los grandes problemas con los pacientes adultos es que se deshidratan, que empiezan a tener trastorno renal por deshidratación, algo que parecería ilógico, pero el adulto no tiene la misma sensación de sed que un pequeño. Exacto. Hay que obligarlo o mentalizarse que debe tomar agua cada cierto tiempo, líquidos. Eso es parte de lo que genera un trastorno electrolítico. O sea, que el paciente vertiginoso, una vez llega a la consulta, tenemos que valorar tanto el área vestibular, la parte musculoesquelética, tenemos que valorar la parte electrolítica, el trastorno metabólico que puede tener, que desencadene insuficiencia de algunos canales. Pero una vez que identificamos el problema, trabajamos en eso, reponemos lo que falta y hacemos terapia de rehabilitación. El cerebro tiene la capacidad de plasticidad y al tener esta capacidad nosotros podemos revertir el proceso. Okay. Y muchas veces lo que ha sumado la pandemia es un poco de ansiedad. Tenemos también un aumento de pacientes con trastornos depresivos. Eso en un paciente mareado hay que trabajar doblemente porque hay que darle al paciente seguridad, volver a darle ánimo, volver a darles esperanza, porque ha habido un gran trastorno a nivel general con la pandemia, ha habido pérdida de trabajo. O sea,
son muchas cosas que se juntan. O sea que no podemos manejar al paciente solamente el vértigo, tenemos que manejarlo de modo integral, claro, para que el paciente no vuelva en poco tiempo a recaer en una crisis. Sí, porque ha habido pérdidas familiares, sensación de culpa, sí, porque a veces yo traje el COVID a la casa pero no me pasó nada y perdí un familiar. Bueno, sí, o sea, yo es que he presenciado tantos casos en ese sentido que, y le puedo decir con toda seguridad, le doy todo el apoyo, el mayor mal que ha traído la pandemia, porque no es el COVID, es la pandemia, es la crisis de ansiedad generalizada, sí, y la inseguridad, porque además aún hoy no tiene fin. No estamos todavía al final. Tenemos un poco más de libertad, tenemos un poco más de manejo. Las vacunas han disminuido el ingreso a unidades de cuidados intensivos y muertes, pero todavía lo tenemos. Mira, una cosa que veo en la consulta con mucha frecuencia es el tema en los niños. Todos los niños de la pandemia, o sea, niños que tenían 1 año o nacieron con la pandemia, son niños que le han hecho diagnóstico de autismo, sin tener un problema de autismo. Simplemente esos niños, los padres están trabajando desde la casa, el niño le dan una tablet, no interactúan, no hay estímulo, porque no lo dejan juntar con los abuelos por el temor. Esos niños han tenido un retraso aparentemente, porque no es un retraso real. O sea que hemos tenido un gran trastorno con la pandemia que tenemos que ir recuperando. Afortunadamente ya las escuelas empiezan a abrir, eso va a dar un balón de escape, sobre todo con los pequeños, y con los adultos empezará a normalizarse la vida, porque ha sido muy violento. Y te digo que se ha notado en todas las consultas, los pacientes, los cuadros de ansiedad. Me imagino que en ese aspecto los psiquiatras deben estar llenos, pero es una realidad. Sí, los psicólogos, sobre todo. Los psicólogos, los terapeutas. Sí, y bueno, y saber que es un asunto que hay que abordar distintamente, pero me parece que hay que trabajar mucho en general en enseñar a la gente a manejar el estrés, porque yo creo que todavía la gente como que está en otra cosa, como que... Las sociedades occidentales no se enfocan en eso. A nosotros en general no nos han enseñado a plantearnos paz, ese momento de serenidad, quizás de meditación, de trabajar un poco en nosotros, de tomarnos de 1 o 2 días a la semana un tiempo para nosotros. Mis pacientes en la consulta, además de todo lo que se les puede hacer, yo trato siempre de hablar con ellos y llegar al foco de lo que genera tanta angustia. Y al final les digo, tómese 1 día a la semana o 2 y júntese con la amiga más simpática que le haga más cuentos, que se ría, que libere endorfinas, porque eso está haciendo falta. Las sociedades occidentales acostumbran a hacer yoga, tai chi, hay una serie de cosas, parte de quizás su religión, de su cultura, pero trabajan más en paz interior. Los de este lado del mundo trabajamos y no pensamos en eso, somos Superwoman, Superman, todos podemos con lo que venga y no es real. Se necesita un tiempo para dar escape a todas esas emociones y poder tener un momento de tranquilidad interior. Entonces, eso es algo en lo que hay que trabajar y hay que empezarle a decir a la gente que se necesita. Los deportes, el que le guste, el que sea, el que pueda practicar, son vitales para, además de manejar el bienestar en general, el peso, los músculos, movimiento musculoesquelético. Además de eso, distraerte, sí, cortar con la rutina. Entonces son cosas que tenemos que ir trabajando para que la gente vaya entendiendo que la salud es integral. No solo tenemos que trabajar y producir y resolver cosas, tenemos que tomar un tiempo para tener tranquilidad, relajarte. Por eso las terapias, en muchos países la gente acostumbra a tener un terapeuta siempre. Aquí está ya la gente yendo a los terapeutas, porque antes eso era como ofenderlos. Sí, sin embargo, doctora, porque todo el mundo dice, porque antes eso era, pero yo todavía me encuentro muchos pacientes que dicen hoy en día, yo no necesito un psicólogo, tienen el psicólogo reticencia, lo necesita ella. Tienen reticencia, o sea, sí, porque aquí estuvo muy estigmatizado ir a un psiquiatra o un psicólogo. Entonces, si tú vas a un psiquiatra es porque estás loco, y yo no estoy loco, eso no me hables de eso, yo no estoy loco. Entonces, poco a poco,
La gente ha ido entendiendo que necesita un espacio para hablar, sobre todo cuando las sociedades van evolucionando. En los años en que nosotros no teníamos una ciudad vertical, que teníamos una vida más pueblerina, era muy simple manejar esto, porque tú te juntabas con el vecino del lado y hablabas y le contaba, el vecino te servía de psicólogo, de psiquiatra, te contaba su experiencia, hacía catarsis, lloraba, todas esas cosas. A medida que las sociedades van evolucionando, eso no existe. Claro. Y al no existir eso, tiene que existir el terapeuta y el psiquiatra. Y el coach y todo lo que se viene. Todo lo que sea necesario, sí, porque la gente tiene que tener recursos. Hay personas que tienen recursos emocionales propios y pueden manejar cosas, pero una gran mayoría no, necesita ayuda. Por supuesto, no, es que todos necesitamos ayuda, yo creo, en algún momento. En algún momento sí, claro que sí. Entonces, doctora, y entonces, en cuanto al manejo del otorrino en el vértigo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Porque usted habló de unas técnicas, las nombró muy rápido, pero un poquito de qué tratan y qué se consigue al actuar como, o sea, qué conseguimos, qué hallazgos hay en cada una. En cada una, bueno, mira, el estudio que te mencionaba, el BHIT y la videonistagmografía, son estudios para determinar. Ajá. Ahí tenemos en la pantalla, en este momento los televidentes están viendo el oído, ¿verdad? Bien. Entonces, los canales que se ven, donde habla de canalolitiasis, semicircular, canal, esos son los canales semicirculares. Canalolitiasis es cuando ya tenemos una crisis vertiginosa, que salen unas arenillas que se llaman otoconias, y eso es lo que nosotros resolvemos cuando hay vértigo. Fíjate. Pero esos son los 3 canales orientados, el posterior, el anterior o superior y el horizontal. Esos 3 canales de cada lado simultáneamente los estudiamos en el BHIT o en el la videonistagmografía. La posturografía dinámica activa es una prueba también complementaria que nos orienta en qué posibilidad de caída tiene el paciente para nosotros saber cómo manejarlo, porque un paciente que tiene un alto riesgo de caída puede tener una fractura de cadera por algo que podemos resolver. Entonces ahí manejamos con una baja médica, con iniciar terapias más frecuentes. La parte del caracolito es simplemente de audición. Ahí es donde se maneja el tema de la audición. Ahí hay unos cilios que son los encargados de la audición y van desapareciendo o muriéndose a partir de los 50, 55 años. Como hay miles, millones, que se mueran unos cuantos no pasa nada, pero si a eso le sumamos exposición a ruidos, a medicamentos tóxicos como la micacina, la gentamicina, algunos medicamentos, esos desaparecen más rápido y empiezan los problemas auditivos. Doctora, y una pregunta, porque claro, me saltó esta duda cuando estaba hablando de este tema. ¿Qué incidencia con la desaparición de los cilios tienen los audífonos? Bien, tienen mucha incidencia. Te puedo decir, la gente joven que utiliza audífonos intracanalicular aquí en el canal, el tema no es el uso de los audífonos, el tema es los decibeles a los que lo escuchan, la música, lo que sea que escuchan. Porque tú estás al lado de una persona que tiene unos audífonos y tú estás escuchando la música. Sí. Entonces, por encima de 80 decibeles estamos generando un trauma acústico, estamos generando daño celular. Esos cilios van a ir desapareciendo. Cuando tienes 16, 17, 15, 14, no pasa nada. Pero desde que llegas a los 25, 30 ya lo vas sintiendo. Y nosotros, todos los otorrinos, los que hacemos otoneuro, estamos viendo muchachos con 27 años, 30, con trastornos auditivos que tendrían que haberse presentado a los 60 o 65 años. Exactamente, o sea que se está viendo, así como los dispositivos están adelantando la presbicia, sí, los audífonos están adelantando la exposición, por supuesto, sordera. es que se pasan el día entero con algo colocado en el oído. Y la onda sonora llega mucho más rápido, pero a la intensidad que la ponen. Claro. Ese es el daño, porque si fuera una por debajo de 80 no le hiciera daño. Y esto cada vez lo vemos con más frecuencia. Además de que tenemos una sociedad cada vez más ruidosa. Y los aparatos no miden los decibeles, o sea, no te avisan los decibeles Todos los celulares inteligentes tienen cómo medir los decibeles. Lo que pasa es que ese es un tema bien complicado, porque en una ocasión la Sociedad de Otorrino estuvo haciendo mediciones en los estadios y recomendando, pero las recomendaciones médicas llegan
cuando alguien sufre del problema. Tú la escuchas y sigue derecho, no se le presta mucha atención. En épocas de campaña electoral, el nivel de ruido en esas guaguas que ponen esas bocinas, esas cosas, eso es algo terrible. Terrible. Y encima al lado va una persona. O sea, ya tú sabes el daño que hay ahí. Y en la exposición a ruidos genera acúfenos, porque el paciente puede desarrollar ese ruido en el oído, y daño por muerte de la célula ciliada permanente todavía hoy en día. No sé mañana si con células madres, si habrá otro tipo de tratamiento, pero hoy en día en ninguna parte del mundo son recuperables. Sí, porque preocupa mucho yo leí una estadística del 96% de los jóvenes menores de 25 años, ni siquiera estamos hablando de 15 ni de 14, usan audífonos creo que 14 horas al día. Sí. Ese es un enorme problema. Sí, estoy de acuerdo con esas estadísticas porque lo vemos cada día. Hasta te puedo decir, 10, 12 años atrás no se diagnosticaba en personas de esas edades. Y eso ha ido increciendo. Así mismo como se están utilizando. La pandemia, lo mismo. La gente está todo el día conectado. Entonces, vamos a tener una sociedad habrá alguna mutación, no sé, y cambiarán, pero mientras tanto lo que tienen es pérdida de audición temprana y acúfenos tempranos. O sea que tenemos una sociedad sorda a los 50 años. Sí, las prótesis auditivas cada vez son más inteligentes, cada vez son más evolucionadas, pero vamos a tener una población utilizando prótesis auditivas muy por encima de la edad que corresponde. Que las prótesis auditivas son la mejor solución, pero no hay nada mejor que el oído natural. Por supuesto. O sea, la gente no entiende eso, porque claro, uno dice, no, ya se puede hacer trasplante de no sé qué. Implantes cocleares. Los implantes cocleares son frecuentes en los niños que nacen con trastornos de sordera profunda. Sí, pero un implante coclear, además de ser un equipo costoso, lleva una serie de manejo posterior, porque ese paciente no es solamente colocarle el implante, ese paciente hay que ayudarlo a entender lo que escucha, y eso es una rehabilitación con un fonoterapeuta que lleva años. Eso no es algo que me puse un implante y mágicamente voy a escuchar, que mucha gente no lo entiende, además del costo, como te expliqué. Con las personas con daño auditivo, pues existen las prótesis, por supuesto, artificiales. Cada vez son más pequeñas, más discretas. Sí, apenas se da cuenta. Y además, como la gente usa ya tantas cosas en los oídos, tú no sabes si es una prótesis auditiva o si es un piercing. Exacto, tú ni sabes lo que tienen. Y se disimulan bastante bien. Y son bastante modernas, hay con Bluetooth, con muchísimas cosas de estas. Sí. Y esa es la mejor forma. Te puedo decir que la gente, de hecho, es reacia a colocársela. Cuando tú le dices a una persona que tiene que ponerse una prótesis auditiva, lo primero es, no, yo no me voy a poner eso. Porque la gente lo asume, ya yo estoy viejo. Cada día hay que ponerlo con más anterioridad. Pero yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, mire, cuando usted necesita una gafa, usted se la pone y la cambia de color, roja, azul, y lo asume. Tiene que asumir que necesita su prótesis, porque si no la pone, se va aislando. Y al aislarse, usted va a entrar en depresión y ahí viene una serie de trastornos. Pues es lo mismo. Pero todo el paciente que se prueba una prótesis, empieza a escuchar, vuelve a la vida, puede ver televisión, comparte con la familia, difícilmente la deja. Doctora, ¿y los cilios se reparan? O sea, por ejemplo, si uno deja de oír música de alto volumen con el tiempo. Hasta hoy en día es irreversible. La muerte de los cilios, de la destrucción ciliar es irreversible hoy. Se están haciendo estudios con células madre. Y en el Presbyterian hay un estudio prometedor, pero es un estudio. Y si sale algo de eso, va a ser muy costoso hasta que se haga, o sea... No crea. Los estudios con células madre, cuando las células madre tengan mayor difusión, se sepa más cómo funcionan. Porque hasta ahora, por ejemplo, sabemos que se pueden poner en articulaciones. En articulaciones. Se puede poner endovenoso. Lo que no sabemos, y todavía falta mucho camino en esto, es cómo las células madres saben a dónde deben llegar y qué reparar. Eso no lo sabemos.
Desde el punto de vista personal, a mí no me preocupa cómo llegan, si llegan y los reparan. O sea, yo creo que a todo el mundo le pasaría. Pero hasta que esto sea como un tratamiento que se pueda ya generalizar, todavía faltan estudios. Es verdad que muchos pacientes mejoran grandemente, pero todavía no podemos indicar un tratamiento de células madre para regenerar, porque ahora mismo es experimental. Esperemos que en el futuro se logre, quizás se han avanzado con muchas cosas, y ahí lograremos un gran éxito con los pacientes de daño coclear. Mientras tanto, yo creo que la recomendación es, como siempre, la prevención. Cuidar. El ruido es un trauma, es un daño, como cualquier otra cosa, como el cigarrillo, como cualquier otra de esas cosas. El problema es que la gente no se da cuenta. Hay que mantenerse a distancia del ruido, tratar, sobre todo en fiestas, en lugares donde hay bocinas muy estridentes, de estar a distancia. Si la bocina está allá, yo me pongo de este lado, lejos. Y disfrutar de lo que quieres, pero sin exponerte a daño. Al trauma, exactamente. Es como dar un golpe, o sea, como si le dieran un golpe al oído interno. O sea, la gente no sabe, como si le agarraran a martillazos. El ruido es tóxico. Exactamente. Es tóxico para todo. Hay estudios que demuestran la alteración bioquímica que genera el ruido en el organismo. Y nosotros no lo pensamos porque somos un país muy alegre y ahora muy escandaloso también. Claro, es una de estas características. Doctora, se nos ha terminado el tiempo y creo que faltaron algunas cosas todavía por tratar, pero sí le agradecemos mucho porque creo que fue muy esclarecedor el tema de acudir a consulta cuando se tengan estos problemas de vértigo, porque no es simplemente Menier, no es simplemente con el medicamento de la vecina se me quita, ¿verdad? Ni del que me dio mi mamá, sino que es mucho más, no solo mucho más complejo, sino que además es mucho más fácil de resolver, señores. O sea, en 15 días ustedes salen de ese problema yendo al otorrino. Así que allí, si quieren específicamente verse con la doctora Bellodotel, ahí nos le han seguido en varios momentos los teléfonos, pueden revisar en esta entrevista también en nuestras redes sociales y allí pues van a ver la información si quieren contactarse directamente con ella o con cualquier otorrino de su confianza. Y doctora, le agradecemos mucho y la esperamos próximamente en otro programa. De verdad que nos ha encantado y esperamos próximamente otros temas tratados de esta área que es tan poco conocida para los pacientes. Y ustedes, amigos televidentes, no se retiren, que tenemos más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.